Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en unos materiales bastante singulares, diría yo. Presentan una visión del mundo muy particular, la llamada teoría del tótem mito racial. Sí, es un conjunto curioso. Tenemos fragmentos de mitología clásica, como los centauros, ¿no? Exacto. Y leyendas folclóricas como la ciguanaba de Centroamérica o la mujer cerdo en Europa. Y también textos que exponen la teoría directamente. Y otros que, la conectan con cosas como numerología, física un poco, especulativa, digamos, e interpretaciones esotéricas. Ujú. Nuestra tarea hoy, es intentar entender cómo esta teoría, tal como la describen las fuentes que tenemos, cómo funciona, cómo actúa como una especie de matriz, ¿no? Una clave interpretativa. Exacto. Una matriz que intenta conectar cosas muy distintas. Sí, razas, animales totémicos que les asignan, colores con significados, mitos antiguos, modernos. E incluso figuras que podríamos llamar paranormales, como demonios o los famosos alienígenas. Justo. Y es clave decir esto. No estamos aquí para decir si la teoría es cierta o no. Para nada. No, para nada. Solo queremos entender cómo está armada, su lógica interna, qué conexiones propone, pero siempre basándonos en lo que dicen estos papeles. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Comprender la estructura desde la información que tenemos. Quizá un buen punto para empezar a ver cómo funciona esta matriz es una de las ideas más llamativas que leí. Ajá. La idea de que Caín y Abel, las figuras bíblicas, no son solo arquetipos, ¿Sino qué? sino que representarían linajes raciales. Linajes, y además ligados a dietas. ¿Dietas? ¿Cómo? Sí, o sea, lo herbívoro por un lado contra lo ganadero por el otro. Una conexión, inesperada. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Exacto. Empecemos por ahí, por definir el corazón de la teoría, tal como la presentan los materiales. Se define como una lectura simbólico-materialista. Bueno, ¿y qué quiere decir eso aquí? Buena pregunta. Pues que intenta mezclar el totemismo, ¿sabes? La idea de animales como emblemas de grupos, con clasificaciones raciales. Ah, claro. Aunque los mismos textos dicen, que no tiene fines políticos, ni sigue la antropología académica, digamos. O sea, se desmarcan un poco. Sí, y proponen un esquema de colores asociado a cada grupo. Dicen que se inspiran en sistemas antiguos, como el Wixin chino, el de los 5 elementos, colores, direcciones. Así lo ubico. O el Kalachakra tibetano, que es, algo bien complejo del budismo. Entiendo. Entonces, ¿cómo son esas asociaciones principales dentro de esta matriz? Bueno, según exponen los documentos, las principales son, primero, los blancos o caucásicos. Ajá. Los vinculan con la ganadería. Tótems como la vaca, el cerdo, las aves. El color blanco, que sería símbolo de orden, de liderazgo. Ya veo. Y un supuesto, dicen, mayor desarrollo cognitivo por dietas con más proteína. A este linaje lo llaman Abelita, por Abel, el pastor. Abelita. Vale. ¿Y el otro? Segundo, los negros. Los asocian con la agricultura, con lo herbívoro. Tótems como el caballo, la cabra, incluso reptiles. El color negro, que lo ligan al caos, a lo ritual, lo primordial. Lo opuesto al blanco, digamos. Exacto. Y un supuesto estancamiento, cultural o evolutivo, por menor consumo de proteína. Este sería el linaje cainita, por Caín, el agricultor. Cainita. Tiene sentido dentro de su lógica. ¿Hay más? Sí, tercero, los asiáticos son mongoloides. Los conectan con lo urbano, el comercio. Amarillo. ¿Y qué significa? Representaría el refinamiento intelectual, según ellos. Y fíjate qué curioso, los vinculan con los alienígenas grises. Los grises. Los de la ufología. Esos mismos, que se describen como superracionales, pero sin emociones. Vaya conexión. Y hay más, Mencionan a los amerindios ligados al rojo y la caza. Y le dan muchísima importancia a las figuras híbridas. ¿Híbridas? Sí, sobre todo la mula. Llegan a interpretarla como un símbolo mesiánico. Fíjate. La mula. Un mesías. Eso sí que es particular. Bastante. Y es clave entender que, para la teoría, estas asociaciones no son solo metáforas. ¿Ah, no? No, dicen que reflejan diferencias profundas
evolutivas, culturales, con origen en la prehistoria. ¡Wow! Aunque los propios textos reconocen que esto es anacrónico, que no es ciencia convencional. Se cubren las espaldas, digamos. Algo así. Lo presentan más como un atlas totémico cromático, como una herramienta para leer símbolos ocultos en todas partes. Un atlas. Me gusta la imagen. Y nuestra labor aquí es justamente esa. Ver cómo usan mitos, leyendas, datos, para ilustrar y sostener esta visión del mundo, esta matriz interpretativa. Entendido. Entonces, si esta teoría es una matriz que conecta todo, profundicemos. Hablemos de lo equino y lo reptiliano que dijiste que asocian a la raza negra. Mencionan al centauro griego, ¿verdad? Exacto, el centauro. La figura clásica, mitad hombre, mitad caballo. Siempre se habla de la centauromaquia, la lucha contra los lápitas, como el símbolo de civilización contra barbarie. Ujú. Aunque estaban Quirón y Folo, los sabios. Pero la imagen general es la del centauro salvaje. ¿Cómo conecta eso la teoría? Bueno, desde la lógica de la teoría, tal como se ve en las fuentes, esa naturaleza salvaje, indómita del centauro, pues la interpreten como un símbolo del caos. El caos. Sí, la fuerza primordial que asocian al color negro y al linaje cainita. Es como si eligieran justo ese aspecto del mito, el que les conviene para su esquema. Es interesante cómo seleccionan, ¿no? Oye, ¿y qué hacen con Quirón? El centauro bueno, el sabio. ¿Dicen algo a las fuentes sobre cómo encaja eso? La verdad es que las fuentes que tenemos no detallan cómo la teoría manejaría esas excepciones como Quirón. Se centran en lo general. Exacto. Tienden a enfocarse en la imagen general del centauro, como símbolo de esa fuerza salvaje. Lo que sí hacen es como acumular otras figuras con caballos. Para reforzar la idea. Eso parece. Por ejemplo, mencionan a la ciguanaba. Ah, la ciguanaba. Muy famosa en Centroamérica, en México. Esa misma la describen como la mujer hermosa que atrae a los hombres, sobre todo de noche o si son infieles. Y luego, ¡zas!, les muestra una cara de caballo o de calavera. ¡Qué miedo! ¿Sí? Las fuentes especulan sobre su origen, ¿no? Que si viene de diosas prehispánicas como Cihuacóatl, ligada a la fertilidad, la lujuria, pero mezclada con cosas europeas, ¿Cómo qué? como las lamias o esas lavanderas nocturnas de las leyendas. Y claro, el impacto de los caballos españoles en la gente de aquí. Tiene sentido esa mezcla. Incluso mencionan cómo defenderse, ¿sabías? Morder un machete para que forme una cruz. Curioso. Bueno, para la teoría, la ciguanaba con esa cara de caballo es otro eslabón más en su cadena simbólica equina negra. Otro punto en el mapa de su atlas. Algo así. Mencionan rápido otras figuras, el Tikbalán filipino, Juan Caballo, sin mucho detalle. Pero fíjate en el kelpie escocés. El del lago Ness, ¿no? ¿El que cambia de forma? Ese. Pues lo interpretan como representación de bañistas negros ancestrales. Una lectura muy específica. Vaya. Incluso citan una interpretación de un trozo de cerámica de una tal Nikita, donde Ashera, que pudo ser consorte de Yahvé, tendría cabeza de caballo. Ashera con cabeza de caballo. Según esa lectura, sí. Y recuerdan detalles como que Felipe, el apóstol, significa amante de los caballos, o que Sagitario es el centauro del zodiaco. Son como piezas que van juntando. Van tejiendo la red. Y claro, volvemos a Caín. La teoría lo conecta de lleno con la raza negra y le da un origen vegetariano primordial. Vegetariano. Sí, mencionan a los jainitas de India como ejemplo, y lo ponen en contraste total con Abel, el ganadero, que asocian a lo blanco. El conflicto original. Y la marca de Caín especulan que podría ser algo como el tilak hindú, la marca en la frente. También recogen ideas gnósticas, apócrifas, de que Caín no era hijo de Adán, sino de la serpiente, Samael, aunque no de Lilith, aclaran. Todo para reforzar esa conexión cainita, con algo primordial, distinto. Hasta ofídico. Exacto. Entiendo esa lógica de ir sumando elementos. Y si Caín viene de la serpiente, eso nos lleva a la otra asociación que mencionaste. Lo reptiliano, lo anfibio. ¿Cómo desarrollan eso los materiales? Aquí la teoría se mete con ideas más modernas, como los reptilianos de la nueva era. Ah, los famosos reptilianos. Esos. Como tótem antiguo, mencionan a Sobek, el dios cocodrilo egipcio.
Sugieren que podría representar un linaje negro ancestral. Sobek. Sí, y hacen una observación curiosa sobre el lenguaje y percepción. Dicen que algunas lenguas africanas no distinguen bien entre azul y verde. ¿Y eso qué tendría que ver? Pues sugieren que reforzaría una conexión anfibia de ese linaje. Lo conectan con Osiris, que a veces se pinta de verde o azul, e incluso con cosas más recientes como la Nación del Islam, que habla de un origen verde de la raza negra. Es buscar conexiones en todos lados, ¿eh? Totalmente. Luego miran a China. Nua y Fusi, los creadores con cuerpo de serpiente. Sí, los conozco. O los reyes dragón chinos. Pues la teoría interpreta que esos cuerpos de serpiente o cabezas de dragón son una forma de ocultar simbólicamente una piel oscura en la realeza antigua. Una reinterpretación racial, digamos. Exacto. Y el Kirin, esa criatura mezcla de caballo y dragón, a veces como cabra, pues le sirve para reforzar ese eje simbólico. Caballo, cabra, reptil. Todo junto en el linaje cainita. Entiendo. Y por último, mencionan a Abraxas, la figura gnóstica, ¿recuerdas? Cabeza de gallo, piernas de serpiente. Sí, sí. Pues también lo usan como símbolo que encapsula esa conexión reptiliana en su esquema. Queda clara esa línea de asociaciones para el linaje cainita. Ahora, vamos al otro lado que describiste. El linaje abelita, la raza blanca, asociada a lo bovino, porcino y aviar. ¿Qué ejemplos dan los textos para esa parte de la matriz? Para lo bovino, las interpretaciones son muy directas. Aunque, bueno, los mismos textos admiten que no tienen base arqueológica tradicional. A ver. Interpretan a Hathor, la diosa vaca egipcia, no como una diosa compleja, sino específicamente como símbolo de la mujer caucásica. Hathor, mujer blanca. Según ellos, sí. Y los toros apis, los sagrados que momificaban en Saqqara, los ven como símbolo de hombres blancos eminentes. Vaya. El mito de Zeus como toro blanco raptando a Europa, también lo leen en esa clave racial. Todo conectado al linaje abelita ganadero. Exacto. Incluso la veneración de la vaca en India la interpretan como símbolo de sumisión a una supuesta casta aria blanca dominante en el pasado. Una lectura muy forzada de la mitología, ¿no? Y lo porcino, el cerdo. Ahí, la leyenda de la mujer cerdo europea es clave para ellos. ¿La mujer cerdo? Sí. Mencionan variantes, como la dama Carcas en Francia, aunque ahí es más bien parte de la leyenda de la ciudad, pero se centran más en las historias populares del siglo XVII al XIX de mujeres nobles que nacen con cara de cerdo. Historias terribles. Y tratan de darle una base casi biológica. Mencionan el gen KIT que da el color blanco a muchos cerdos europeos y que se usan cerdos en biomedicina para estudiar la piel blanca. ¿Intentan justificarlo con genética? Parece. Y curiosamente, meten al cerdo barbudo asiático. Uno asiático. ¿No era europeo el linaje? Sí, pero aunque no sea europeo y esté en peligro, lo interpretan como un tótem porcino blanco ganadero en declimen. Y dicen que su barba evoca a Zeus o a Odín. Es buscarle la vuelta a todo. Y van más allá. Interpretan la imagen medieval de las brujas, blancas, según ellos, con el macho cabrío, que asocian a lo negro capianita, como un tabú interracial de la época. Increíble. ¿Y la parte aviar? La sabes. Ahí son más breves. Mencionan a Horus, el dios halcón egipcio. Lo ligan a un supuesto fenotipo armenoidiario que asocian a blancos. Abraxas. Abraxas otra vez. Sí, como a veces tiene cabeza de gallo, pues la teoría lo mete también en esta categoría aviar blanca. Muestra cómo usan las figuras para que encajen en su matriz, ¿no? Sí, es muy flexible esa matriz, parece. Bueno, ya vimos los linajes abelitas y cainitas. ¿Qué otras categorías raciales menciona la teoría en este atlas? Sí, completan el cuadro. Para la raza asiática o mongol, la asocian al color amarillo, lo urbano, el comercio y los alienígenas grises. Otra vez los grises. Sí, los describen como en la ufología, cabezones, inteligentes, sin empatía. Y la teoría parece ligar eso al estereotipo del asiático cerebral, comerciante. Ya veo. Citan hasta un dibujo de Aleister Crowley, el de Lam, esa entidad cabezona con ojos rasgados. Dicen que es como el dios de los asiáticos. Qué fuerte.
¿Y otros grupos? Para la raza eslava proponen el color rojo y el tótem del oso, El oso ruso. algo así. Mencionan interpretaciones tipo Nueva Era, Osa Mayor para Rusia, Osa Menor para otros eslavos. Pero aquí, las propias fuentes señalan una contradicción. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Con los Klingons de Star Trek. Los Klingons. Sí, por un lado los ligan a eslavos y al rojo, pero por otro reconocen que los actuaban actores afroamericanos y que a veces se les asocia con reptilianos. Choca con su propio esquema. Claro, no encaja. Es revelador eso. Mencionaste antes que el hibridismo era importante, sobre todo la mula. Importantísimo. La mula es el símbolo central del híbrido para esta teoría. Argumentan que la palabra mulato no es solo colonial, sino que tiene raíces simbólicas europeas más antiguas ligadas a la mula como animal híbrido, ¿Y cómo sostienen eso? acumulando ejemplos de todo tipo. Fíjate, primero, el grafito de Alexámenos. ¿El grafiti romano ese del hombre con cabeza de asno en la cruz? Ese mismo. Lo ven como prueba de una asociación antigua entre cristianismo y lo asino o híbrido. Onolatría, le dicen. Segundo, Cristo entrando a Jerusalén en mula. Lo interpretan casi como vudú, una cabalgata, la divinidad poseyendo el cuerpo mulato, híbrido de Jesús. Una lectura atrevida. Tercero, el Physiologus, el bestiario medieval. Describe al unicornio blanco como símbolo de Cristo. La teoría ve al unicornio también como híbrido y puro. Entiendo. Siguen sumando. Y siguen. Set, el dios egipcio raro, a veces con cabeza de équido extraño. Lo ven como símbolo de hibridez. El Burak, la montura de Mahoma con cara humana. También híbrido. Hasta la palabra mulá, líder islámico, la conectan con mula. Mencionan a Mulan, la guerrera china, a Sansón con la quijada de asno mula, y hasta el burro de Shrek. El burro de Shrek. Sí, lo ligan a la mula que habla en la Biblia. No puedo creerlo. Añaden leyendas como la muladona o la caballona de mujeres malditas convertidas en mulas. E incluso dicen que la musculatura perfecta es híbrida. Volumen blanco plus definición negra igual a ideal mulato-mula. Una teoría estética también. Y el unicornio vuelve. Recuerdan su origen en el Indo, en China, Qilin, Xieshi, símbolo de pureza, ligado a Cristo y según una lectura de la canción Californication, símbolo del Mesías mulato primogénito. Mesías mulato. Es un tema recurrente. Sí. Y terminan con Galatea, la Nereida. Dicen que genealogías tardías la ligan a los gálatas celtas, y la teoría aprovecha para conectarla a linajes anfibios oscuros. Sobek, capa japonés, Kelpie. Es un entramado densísimo de símbolos, ¿eh? Y la mula y lo híbrido parecen ser como el pegamento de esta matriz. Pero no se quedan ahí, ¿verdad? Los llevan en la numerología, física, esoterismo. Eso parece un salto enorme. ¿Cómo lo justifican? Sí. Esa es quizá la parte más especulativa. Presentan conexiones entre la teoría tótem racial y estos otros campos. En numerología y ciclos hablan de un sistema llamado Gong, Alfega, Omega Alfa. Gong Alfega. Omega Alfa. Dicen que se basa en la colisión de dos ciclos, uno kármico tecnocientífico, 12.0, como el reloj, y otro dármico natural, 13.20, como calendarios mayas. ¿Y la colisión qué da? Una frecuencia 12.13 que consideran clave. Usan una cuadrícula 5x5 llamada Nuzbul, inspirada dicen en un sueño sobre José Argüelles y un juego maya, el Bull. Suena complejo. 17, 156. Les dan significados. 39, maldiciones. 78, fronteras, karma. 117, shock de futuro, contacto ET. 156, recirculación kármica, ouroboros. Y algo llamado coprofagia sagrada. Coprofagia sagrada. Sí, bastante críptico. Y supongo que conectan estos números con el universo. Exacto. Intentan vincularlos a constantes físicas, ciclos cósmicos como la precesión de los equinoccios, los 25.920 años, principios como la simetría CPT en física. Y experimentos. Sí, mencionan Die Glocke, el supuesto proyecto nazi, y el experimento Filadelfia. Sugieren que estos números y ciclos son claves para manipular espacio-tiempo, teletransporte, portales.
¿Una locura? Hablan de un eleuterium planetario, la personalidad colectiva. Dicen que en la Tierra es simiesca, Hapi, Osiris, Adán, Cristo, y la ligan al Kin Maya 1111, el mono espectral. Un salto cuántico casi. Sí, De mitos raciales a física y ciclos cósmicos. ¿Y cómo entra el esoterismo y el alienígena en esto? bueno, reinterpretan la historia. Dicen que alienígena en Biblias antiguas era solo extranjero, Ajá. y lo ligan a la demonización de dioses ajenos. Citan a Crowley diciendo que los demonios de la Goetia eran dioses de otros pueblos, Fénix fenicios, Baal babilonios, Amón nubios. Entiendo. El dios del otro es mi demonio. Exacto. Y dicen que eso evoluciona hoy a la figura del alienígena de la nueva era. Y ahí cierran el círculo. ¿Cómo? Argumentan que los arquetipos alienígenas coinciden con las razas de Gobineau. Pleiadianos, altos rubios, igual a europeos blancos, colonizadores. Reptilianos, cambiaformas, igual a negros, rituales, primordiales. Grises, cabezones, sin emoción, igual a asiáticos, cerebrales, tecnológicos. O sea, los aliens son proyecciones raciales. Dicen. Nunca hubo demonios ni alienígenas, literalmente. Son solo proyecciones humanas, arquetipos del inconsciente colectivo. Es una conclusión radical. ¿Sí? Y para apoyar esta visión, mencionan la tradición hermética, Hermes Toth, a Jung, inconsciente colectivo, arquetipos, ovnis como símbolo, y sociedades secretas, masonería, rosacruces, orden de la estrella de Oriente. Un sincretismo total. Exacto. Hemos recorrido un laberinto de verdad complejo. Esta teoría del tótem mito racial, como la vimos en los materiales, se presenta como, bueno, esa matriz totalizadora, ¿no? Una clave única que intenta conectar todo. Mitos, leyendas, razas, colores, animales, ciclos cósmicos, física rara, esoterismo, ufología. Desde los centauros y la ciguanaba hasta los grises y esa numerología del tiempo. Todo parece tener su cajoncito en este esquema. Sí, y es súper importante repetir el marco de esto, ¿no? Ha sido una exposición de las ideas tal cual están en las fuentes que nos dieron. Exacto, lo que dicen los papeles. La teoría misma, como la describen ahí, se presenta como especulativa, anacrónica, no académica. Es una mezcla muy particular de interpretaciones de mitos muy suyas, ecos de teorías raciales del siglo XIX, esoterismo de aquí y allá, y cosas que son, bueno, pseudociencia. Cierto. Nuestra postura ha sido neutral, solo mapear cómo está armado este sistema según nos lo describieron. Absolutamente. Y quizá para cerrar, una reflexión que me queda. Más allá de si esta teoría específica es válida o no, ¿qué nos dice de nosotros, de la mente humana, esta tendencia a buscar patrones ocultos? Buena pregunta. A construir estos sistemas simbólicos gigantescos, estas matrices interpretativas, que intentan conectar todo aunque parezca inconexo. Mitos, animales, estrellas, colores, grupos humanos. Es buscar orden en el caos. Podría ser. O revela algo más profundo sobre nuestra necesidad de crear significado. De tejer historias que nos den un lugar en el universo. Aunque esas historias sean tan peculiares como esta que vimos hoy. Es una pregunta interesante. Sí, da para pensar. Sin duda, una pregunta que seguro resonará un buen rato después de esta conversación.